Lorenzo Córdoba busca suspender las conferencias de AMLO a partir de abril por elecciones 2021. Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían suspenderse durante abril y mayo por el desarrollo de las campañas electorales en el país, adelantó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba. Las conferencias mañaneras del presidente de la República, se asume, son un espacio no solo de información, sino también de promoción de sus logros de gobierno. Su transmisión íntegra es considerada como propaganda gubernamental, dijo Córdoba durante su participación en la conversación virtual Las redes del odio en México, organizada por el Colegio de México. El consejero del INE recordó que la Constitución mexicana establece que toda aquella propaganda electoral debe dejar de difundirse durante las campañas electorales, por lo que las conferencias presidenciales deberán ser suspendidas durante los meses de abril y mayo. Recordó que dicho procedimiento ya ocurrió en 2020 durante las campañas electorales en Coahuila e Hidalgo. Eso quiere decir que de acuerdo con nuestra legislación electoral, que dice que la propaganda electoral se debe interrumpir desde que arrancan las campañas y hasta el final de la jornada electoral, así como pasó en Coahuila e Hidalgo el año pasado, a partir de principios de abril y en algunos casos incluso antes, porque hay elección de gobernador y en esos estados arrancarán antes las campañas. La transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse, recordó. Sin embargo, Córdoba especificó que los medios de comunicación sí pueden difundir extractos de la conferencia presidencial, ya que implica un interés noticioso y no de propaganda gubernamental. Por supuesto que si un medio de comunicación transmite un byte, hay una expresión o un comentario, eso se puede porque tiene interés noticioso, pero el criterio vigente es la transmisión íntegra, que es propaganda gubernamental, y la legislación vigente dice con todas sus letras que la propaganda gubernamental no se puede difundir durante las campañas electorales, y ese es el criterio que vamos a aplicar, amenazó. El consejero presidente del INE aseveró que el mandatario mexicano tiene la obligación de ser imparcial y no hacer uso de los recursos públicos para denostar a los partidos o sus candidatos. Sobre este tema recordó que en próximos días el Consejo General del INE definirá el alcance de la tutela inhibitoria para que el presidente no pueda emitir comentarios sobre las elecciones legislativas del próximo año. El sábado fuimos notificados de esta sentencia y tendremos que discutir si vamos al Consejo General, porque lo que el tribunal consideró es que definir una tutela inhibitoria es una novedad en el ámbito electoral. Por lo tanto, no debe ser la Comisión de Quejas del INE, sino su Consejo General, el máximo órgano de dirección, el que se pronuncie, recalcó. Tendremos que discutir en los próximos días esto y eventualmente, si así lo considera la mayoría, vamos a llevarlo al Consejo para que se establezca con toda claridad cuáles son las reglas a las que se van a sujetar todos los funcionarios públicos. Es importante que no es una regla para un solo funcionario, sino para todos, añadió. Córdoba aseveró que la tutela es un llamado al presidente a que cumpla con la Constitución y no viole ese mandato de que desde su investidura intervenga de alguna manera con comentarios que puedan distorsionar la equidad de la contienda. De acuerdo con el INE, en el proceso electoral de 2021 se renovará completamente la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1,900 ayuntamientos y juntas municipales. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Hay una pregunta que va al punto que estás planteando, es de Josefina Montero. Luego Agustín Basabe va a intervenir. Ella hace una pregunta concreta. ¿Se pueden cancelar las mañaneras ante la evidente información propagandística, supongo que el presidente hace a su partido y precandidatos y candidatos? Y lo hago, Lorenzo, te la planteo a ti porque está en discusión una instrucción del Tribunal Electoral en torno a este tema y me parece que sería útil que expliques tu opinión. Ya sé que tú no decides, hay un consejo en el INE que toma decisiones por mayoría, pero es un punto fundamental que va al corazón del tema que estamos discutiendo. Adelante.
Sin duda, Sergio. A ver, comienzo por el criterio, son algunas puntualizaciones. Comienzo por el criterio que hoy está vigente, porque es un criterio que ha venido utilizando el INE desde hace varios años ya, y que ha sido validado en primera instancia por el tribunal, aunque no ha habido todavía un pronunciamiento definitivo de parte de esta instancia, pero es un criterio vigente, es el criterio que está aplicándose. Las mañaneras, las conferencias mañaneras del presidente de la República, se asume que son un espacio no solo de información, sino también de promoción de los logros de gobierno. Y por lo tanto, el criterio, insisto, vigente, es que su transmisión íntegra, hay algunos medios de comunicación que la transmiten desde que empieza hasta que termina sin interrupciones, es considerada como propaganda gubernamental, precisamente porque hace exaltación de las obras de un gobierno determinado. Eso quiere decir que, de acuerdo con nuestra legislación electoral, que dice que la propaganda gubernamental se tiene que interrumpir desde que arrancan las campañas y hasta el final de la jornada electoral, así como pasó en Coahuila e Hidalgo el año pasado, 2020, que fueron, como saben, elecciones pospuestas y demás. A partir de principios de abril, para las campañas en todo el país de diputados, de diputados federales, y en algunos casos incluso antes, porque hay elección de gobernador, y entonces en esos estados arrancarán antes las campañas, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse. Por supuesto que si un medio de comunicación transmite un byte, una expresión, algún comentario, pues eso se puede porque es un interés noticioso. Pero el criterio, repito, hoy vigente es que la transmisión íntegra eso es propaganda gubernamental y la Constitución dice con todas las letras que la propaganda gubernamental no se puede difundir durante las campañas electorales. Así que ese criterio es el que vamos a aplicar. Dicho eso, también es cierto que el presidente de la República, como cualquier otro funcionario, están obligados por el artículo 134 de la Constitución, funcionario de cualquier nivel, a mantener el principio de imparcialidad, y esto significa imparcialidad en el manejo de los recursos que tienen bajo su responsabilidad, incluyendo los programas sociales, pero es decir, que no sean utilizados con una finalidad político-electoral, sino también en su actuación y sus dichos. Tienen que mantener el principio de imparcialidad. Dicho eso, por eso el Instituto Nacional Electoral ha emitido en algunas intervenciones que el presidente ha hecho, y eso también vale para otros funcionarios, a propósito de las elecciones, de las campañas por venir, de las precampañas en este momento, una, así la llamaron primero tutela preventiva, ahora la llamaron tutela inhibitoria, que quiere decir que se le ha llamado al presidente a que sea responsable y que cumpla con la Constitución, que no viole ese mandato de que en su investidura intervenga de alguna manera con comentarios que pueden distorsionar la equidad en la contienda. Para decirlo en pocas palabras, se valen pues en las campañas durante los procesos electorales que haya quien hable bien a favor del gobierno o hable a favor del gobierno y quien hable en contra. Sí, claro que se vale, pero eso no le toca durante los procesos electorales a los funcionarios públicos, le toca a los partidos y a sus candidatas y candidatos. Por eso se ha permitido spots de, por ejemplo, Morena defendiendo los logros del gobierno o de la oposición criticando las acciones de gobierno. Pero no le corresponde porque lo prohíbe la Constitución a los funcionarios públicos. Ahora, termino, perdón que me extienda, pero la pregunta, en fin, ¿qué va a hacer el INE? Bueno, pues el viernes el viernes sábado fuimos notificados de esta sentencia que tú haces mención y tendremos que discutir si vamos al Consejo General, porque lo que el Tribunal Electoral consideró es que definir una tutela así llamada inhibitoria es una novedad en el ámbito electoral y por lo tanto no debe ser la Comisión de Quejas del INE, sino su Consejo General, el máximo órgano de dirección, quien se pronuncie. Te anticipo que vamos a tener que discutir en los próximos días esto y eventualmente, si así lo consideramos, si así lo considera la mayoría, vamos a llevarlo al Consejo para que se establezca con toda claridad cuáles son las reglas a las que se van a sujetar todos los funcionarios públicos. Esto es importante. No es una definición, no es una regla ad hominem, no es para un funcionario específico, sino sería la regla para todos los funcionarios de cara a la elección que estén en curso. Pues bien, Josefina Montero, por cierto, es cardióloga, y doña Josefina, ¿cuál corazón de un problemón que ya veremos cómo se resuelve? Pero evidentemente que las redes sociales van a empezar a hervir en muy pocos minutos. Bien, le doy la palabra a Agustín Basabe y luego Sergio Montaño tiene una muy buena pregunta para Ana Cristina. Agustín. Se nos fue. Gracias, Sergio. Estaba en mute. Gracias, Sergio. Buen día, Ana Cristina, Lorenzo. Hola a todas y a todos. Estos tiempos que vivimos, de los que estaban hablando, de los que he hablado aquí, yo les llamo la era de la ira. Y me parece que los trajo la globalización con una mezcla explosiva. Por un lado, concentró la riqueza todavía más, pero por otro lado, democratizó y redistribuyó la información y el conocimiento. Y esa mezcla es lo que está haciendo, pues, provocando todos estos enojos, en mi opinión. Porque los muchos que tienen poco y que deciden poco, saben lo suficiente para reclamarles a los pocos que tienen mucho y deciden mucho. Y eso genera pues, una gran indignación y un estado de ánimo constantemente irritado o indignado o enojado. Ahora, ciertamente hay una parte de la población muy importante, una parte de los que protestan que se mueve por esto, por la desigualdad socioeconómica. Pero hay otra parte de los enojados, y los vimos en Washington, que se mueven en contra no de la desigualdad, sino de la igualdad, de otro tipo de igualdad. No hablo de igualdad socioeconómica, que no existe, sino de el tratar de que nos pongan a todos juntos, de que ya no haya una otredad a la cual temer y a la cual rechazar, etcétera. Ese grupo de gente, los QAnons, los fascistas, de la gente de ultraderecha que fue a protestar y a tomar el Capitolio, son de la segunda característica. Y me parece que esa es una cosa que no se ha estudiado ni discutido lo suficiente, ¿no? Todos hablamos de la desigualdad, del problema y la enfermedad del cáncer del siglo XXI, es la desigualdad económica, socioeconómica, lo cual es cierto.
Pero eso ya se ha discutido mucho, pero lo otro no se ha discutido. O sea, este otro grupo de personas igualmente enojadas, igualmente violentas, igualmente llenas de odio, pero por la inmigración, porque me están poniendo a una persona que no se parece a mí, a vivir al lado, porque me quieren que yo sea igual que personas que no piensan como yo. Eso es lo que todavía creo que no se ha analizado. Y México no es excepción, no es la excepción. México también está teniendo ese problema. Hoy lo que se está tratando de hacer en México es imponer un nuevo pensamiento único. Y el que no esté de acuerdo con ese pensamiento único va a ser un paria en las redes o en las calles, ¿no? Va a ser repudiado, insultado, linchado mediática o internéticamente, no sé cómo decirlo. En fin, lo digo nada más porque creo que es un tema que tendría que discutirse. Por lo demás, yo no sé, o sea, a ver, el presidente de la República todos los días está haciendo propaganda, está criticando a la oposición con otros nombres. Ya no va a decir el PAN o ya no va a decir los nombres de otros partidos, pero son los conservadores, hipócritas y corruptos. Y la gente sabe a quién se refiere. Y tampoco va a decir Morena, probablemente se va a cuidar, pero habla de los liberales progresistas que están por la transformación. Eso es propaganda electoral. Eso es propaganda electoral. Yo creo que el INE va a decir, sí, no se debe hacer, lo prohibimos, y el tribunal lo va a echar abajo. O sea, yo doy por hecho que el tribunal, que siempre está presto a complacer al poderoso, va a echar abajo lo que diga el INE. Ya, gracias, Sergio. Muy bien, En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.